Bienvenidos, hermanos. Capítulo número 22 de 2 Samuel. Vamos todos a la escritura. El segundo libro del profeta Samuel, capítulo 22, versículo 4 y en adelante. Muy bien. Esta mañana, mis hermanos, comenzando este nuevo mes, Señor, es maravilloso. Tiene que ser para nosotros un mes poderoso. Digan un fuerte amén. Que sea un tiempo nuevo para usted, que vengan nuevas bendiciones y victorias en todo lo que usted hace. Título para esta enseñanza: el clamor desesperado por la nación. 2 Samuel 22, verso 4. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Verso 7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé. ¿A quién? ¿A quién clamé? A mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí. Oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Conmigo lea los últimos dos versículos, 2, 3. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová, fuerte, por el soplo del aliento de su nariz. Muy bien, hermanos. Este es el clamor. Este es el registro, hermano, de una oración poderosa realizada por el rey David. Usted sabe que antes de ser rey, David tuvo que atravesar muchas penumbras, dificultades y tremenda persecución que fue organizada por el rey Saúl, quien era el primer rey de la nación. David tuvo que enfrentar muchas cosas, tuvo muchos problemas antes de ser rey de todo Israel. Incluso antes de ser el rey, hermanos, mucha gente estaba en contra de su posibilidad, hermanos, de reinar sobre Israel. Y cuando él fue aceptado, fue ungido y fue, qué sé yo, reconocido, no toda la nación estaba de acuerdo, hermanos. Después de que él es llamado para ser rey, va a pasar mucho tiempo todavía para que se concrete, mi hermano, el gobierno de este hombre. Van a pasar muchos años para que él llegue a ser ese rey de toda una nación que estaba dividida. Había mucha gente que estaba a favor de él y gente que estaba en contra. Personas que aborrecían a David también existían, hermanos. También había gente que estaba en contra de él porque consideraban que era un guerrero errante, una persona no adecuada para reinar sobre la nación. Y también Saúl, que andaba sembrando discordia y haciendo pensar a la gente que David no era merecedor de ser rey. En todo ese proceso es que David, hermanos, va a conocer en profundidad al Señor. Le voy a decir algo. En los momentos más difíciles y en los tiempos de prueba es cuando más conoceremos a nuestro Señor. Si nosotros no vamos a estar en dificultades, en pruebas y tribulaciones, muy difícilmente veremos y conoceremos al Señor como Él es. Es necesario, mi hermano,
que usted entienda que los problemas y las adversidades son ocasiones y son momentos para que nosotros busquemos al Señor. No solo hay que buscar a Dios cuando las cosas están bien o cuando todo está muy bien. También hay que buscarlo al Señor en tiempos de adversidad y tribulación. Digan fuerte amén, por favor. David era un hombre intenso. Si hay algo que la Biblia registra, es ese espíritu que tenía este hombre. Era poseedor de un clamor que lo llevó a obtener resultados espectaculares. Cuando David clamaba, hermano, sucedían cosas impresionantes. Fue a través de esto, de esa forma de oración, que él va a conocer al Señor al 100%. Toda su vida fue difícil, hermano. Todo el proceso, desde que él fue llamado para llegar a ser el hombre más importante de Israel, fue un proceso bastante difícil, muy difícil. Atravesó situaciones y en alguna ocasión también, hermano, estuvo a punto de morir. La vida de David estuvo a merced de sus enemigos. ¿Qué hacía David en todo ese tiempo, hermano? Oraba y buscaba a Dios. Porque él como hombre tampoco entendía por qué estaba atravesando y viviendo cosas como las que pasaba. Una sola persona, escuchen esto, es decir, David va a lograr mover la mano y el poder de su Dios. ¿Cómo lo va a hacer? A través del clamor. ¿Cuál es el versículo clave en nuestra lectura? Es 2 Samuel 22:7. Y en mi angustia invoqué a Jehová y clamé, ¿a quién? A mi Dios. Dice el verso, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Este es el versículo más importante. ¿Sabe, hermano? Vamos a comenzar y vamos a definir este término. ¿Qué significa, hermanos, clamor o clamar? Esta palabra viene del latín oris. ¿Y sabe qué significa, hermanos, clamar? Es un grito o es una voz que se profiere con vigor y con esfuerzo. El clamor no es solamente, hermanos, orar. El clamor no es solamente dirigirse a Dios con alguna necesidad. El clamor es un grito desesperado. Y su antónimo al término clamor sería el silencio. Para que usted entienda. Entonces, ¿qué es lo que David hacía? Dice la escritura literalmente que él clamaba a Dios, pero ese clamor era tan intenso, hermano, que si está registrado en la Biblia es porque sus hombres, sus amigos, sus seguidores y el profeta llegaron a saber que este hombre gritaba en la presencia de Dios por ayuda. David no solamente hacía oraciones, hermano, ocasionales o seguramente cuando necesitaba algo oraba. No, David clamaba, hermano. Era un grito desesperado por la ayuda de su Dios. Dice que el clamor es el grito vehemente de una multitud. Entonces es la voz lastimosa que indica aflicción o pasión de ánimo. Cuando David clamaba, cuando él estaba en gran necesidad y aflicción. Cuando él tenía preocupaciones y pensamientos de muerte, es que él clamaba al Señor. Cuando David, hermanos, sabía que sus enemigos querían su vida o que el rey Saúl lo perseguía para matarlo y no lo dejaba en paz, entonces este hombre clamaba. Y ese clamor es el que va a hacer que toda su vida, hermano, toda su vida y todo su reinado se mueva y funcione. ¿Cómo hizo David, hermano, de su vida? Una vida de clamor. Ahora escuche, esa voz indica algo. Los sinónimos serán grito, será vocerío, será algarabía. También clamor tiene como sinónimo la palabra bulla y finalmente estruendo. Entonces, ¿cómo clamaría David? Ahora usted entienda cómo él oraba. Él no solamente buscaba a Dios porque tenía que orar o hacía una lista de peticiones y le decía, Señor, estas son mis necesidades. David iba mucho más que eso, hermano. Dice la Biblia que él clamó al Señor, invocó al Señor y dice que Dios oyó su voz.
¿Por qué estamos hablando de estas cosas, hermano? ¿Por qué nosotros tenemos que levantar un clamor desesperado por nuestra nación? Escúcheme, porque solamente Dios tiene el poder para cambiar la nación. Digan fuertemente, solo Dios. Solo Dios tiene el poder para transformar, hermanos amados, nuestras vidas. Solo Dios tiene la respuesta para solucionar, hermanos, y cambiar la necesidad que tengamos por celebración y danza. Punto número 1. Vamos a ver dos aspectos en la Biblia para clamar. El primero, el clamor a Dios es una de las formas de pedirle justicia. Vamos al libro de Éxodo, por favor, todos juntos, y al capítulo 22. ¿Por qué debemos clamar? Porque probablemente necesitamos a Dios y Él nos haga justicia. Éxodo 22, vamos a leer el verso 21. Y al extranjero no engañarás, dice Dios, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Verso 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo, ¿qué cosa? Su clamor. Verso 24. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. ¿Por qué en la Biblia se levantaba clamor? Porque se pedía justicia. Hermanos amados, si hay un juez justo sobre toda la tierra, es Dios. Y a quien se puede clamar, buscar e invocar es a Dios. Por eso la Biblia dice que Dios hará justicia con aquellos que son, hermanos amados, vapuleados, son, hermanos, abusados o son tratados injustamente. Entonces el clamor en la Biblia era para pedir justicia. Ahora, clamar es una forma certera y eficiente para lograr la intervención divina. No existe nada más eficaz que gemir a Dios en busca de justicia cuando somos objeto de abuso y engaño. Mi pregunta, ¿cuántas veces usted ha clamado según la Biblia? Porque orar fuerte no es lo mismo que clamar. Orar en la mañana o en la noche no es lo mismo que clamar, mi hermano. El clamor es un grito desesperado pidiendo la ayuda del Señor. Por eso, iglesia, entienda que el clamor fue usado por personas y por hombres como David para buscar la ayuda de Dios. El clamor es un vociferío, es un estruendo, es un griterío, hermano, en su presencia por una situación de desesperación. ¿Cuántos creen que Bolivia necesita un clamor? Digan fuerte amén, hermano. ¿Usted cree que Bolivia necesita un clamor desesperado? Por supuesto, hermano. Estamos en una situación crítica, estamos en un momento difícil, estamos en una situación, hermano, imposible. Hemos llegado a tocar fondo, ¿sabía usted, hermano? Que estamos en un momento tan delicado que solo Dios puede obrar. No es el cambio de sistema, de gobierno, es Dios. Digan fuerte amén, hermano. Solo Dios puede hacer algo. Hermano, hemos llegado al fondo. Ni Venezuela ha estado tan mal como nosotros. ¿Sabía eso? ¿Sabía que la inflación en Venezuela hace algunos años, hermanos, no ha llegado tan profundo como nosotros hemos llegado? ¿Sabía eso? ¿Sabía usted que estamos en una crisis y todavía se viene un tiempo más difícil? Por eso creo que esta es la condición, es el momento en que Bolivia necesita, hermano, levantar un clamor al Creador de los cielos y de la tierra. Cuando una criatura clama a Dios y encomienda su causa, lo que sucederá inevitablemente es la respuesta y la ayuda del Señor. Hermano, quizás usted nunca ha clamado, quizás usted ni sabe que es un clamor. Y por eso, hermano, es que necesitamos ver la Biblia y entender que el clamor es una oportunidad maravillosa para buscar la ayuda del Señor.
Es lo que David hizo. Es lo que la palabra dice, que cuando clamaran al Señor o clamaren al Señor, Él hará justicia. Vamos a Génesis capítulo 18, por favor, para ver ejemplos que tenemos que considerar cuando hablamos del clamor. Génesis 18, verso 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ahora escúcheme, hermano. ¿Por qué el clamor llega a Dios? Porque no solamente es una petición, hermano. El clamor no es solamente acercarse al Señor para buscar, hermanos, una posible solución. No. El clamor es, hermano, la intensidad en la oración buscando esa justicia. Dice la Biblia que el clamor había llegado un día al Señor cuando Sodoma y Gomorra estaban tan corrompidas como sociedad, que Dios escuchó. ¿El clamor de quién? Habían pueblos y ciudades alrededor de Sodoma y Gomorra. Es que era insoportable cómo vivían estas personas. Las ciudades de Sodoma, de Gomorra, de Adma y Zeboín, que eran ciudades, hermanos, cercanas y completamente relacionadas porque estaban cercas, obviamente. Estas ciudades habían llegado, hermano, a una corrupción tan alta que ellos practicaban la zoofilia, la necrofilia, practicaban la prostitución, el homosexualismo y todo tipo, hermano, de aberración. Y cuando, hermano, las naciones alrededor clamaban y decían: no es posible que Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín sigan así, ellos clamaban y decían: queremos justicia, basta de estos pueblos y de estas ciudades porque son perversas. Ese clamor, dice la Biblia, que llegó a Dios. Ahora atención, hermanos. Cuando alguien clama a Dios por justicia, Dios descenderá para comprobar si hay o no justicia. Y si no hay justicia, Dios establecerá su voluntad, porque a Dios nadie le puede engañar. Digan fuerte amén, hermano. Ahora, Sodoma y Gomorra fueron destruidas a pesar de que Dios le habló. Porque fue Abraham quien intercedió, quien oró y le decía: Dios, si hubieran 50 justos en Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín, ¿las destruirías? Él dijo: no. ¿Y sabe a cuánto llega al final Abraham? A 5 personas. Señor, de las 50, si hubiera 5, ¿destruirías al justo con el injusto? Y Dios dijo: no lo haré si hubieran 5 personas. ¿Por qué usted cree que Dios destruyó Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín? Porque no había justicia en estas ciudades. Mis hermanos, se debe clamar por justicia cuando somos víctimas de esa injusticia. Digan fuerte amén. ¿Será que Bolivia necesita, hermanos, clamor por justicia? Por supuesto, porque nuestra nación se ha descarrilado, se ha desviado, se ha corrompido. Todo lo que hay en esta nación es perversidad, codicia, maldad, homosexualismo, mentira, corrupción, engaño. Eso es lo que hay en nuestra nación, y la iglesia de Cristo está en la tierra para clamar por ella. Dígale a su hermano, por favor: tú y yo somos llamados a clamar. Dígale, por favor. Y entienda que el clamor no es solo una oración más, es un grito desesperado, hermano. Seguimos. Dios aborrece el engaño, Dios aborrece el abuso y la injusticia del hombre. Dios la aborrece. 7 cosas abominan mi alma, dijo el Señor. Y entre eso, hermano, está la mentira, la lengua, la calumnia, el falso testigo y tantas otras cosas. Dios aborrece. Pero ¿cómo van a cambiar las cosas, pastor? Tenemos que molestarnos, sentirnos mal, tenemos que atacar o qué sé yo, hablar mal de lo que está pasando. No, lo que tenemos que hacer es clamar a Dios para que Dios, en su gran misericordia, establezca su justicia sobre nuestra nación. Estamos a días, hermanos, de elegir una nueva autoridad. Que sea Dios quien la ponga. Digo fuerte amén.
y que sea su voluntad quien vaya a gobernar los siguientes años este país. Porque no es la convulsión, no es los bloqueos, hermano, no es nada que tenga que ver con el hombre, es Dios quien establece autoridades. La Biblia dice que Él pone y saca autoridades. Digan fuerte amén. Cuando el hombre se aprovecha de su prójimo, lo engaña, lo estafa, la justicia de Dios, que todo lo ve, no dejará sin castigo y retribución al perverso. Una de las formas de engaño, Santiago 5, que siempre, hermanos, existió sobre la tierra, es esta. Santiago capítulo 5, verso 4. Usted va a ver cómo la Biblia registra y da detalles, hermanos, sobre la maldad de los hombres. Por eso necesitamos clamar por justicia. 5 de Santiago, vamos a ver ahora el verso 4. He aquí, fuerte, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido, ¿qué cosa? Pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor fuerte de los ejércitos. Hermanos amados, la Biblia dice que engañar, que aprovecharse del prójimo, no pagar el salario, engañar y mentir es injusticia. Y cuando una persona clama a Dios y dice: Dios, por favor, no me han pagado, me han estafado, me han engañado, trabajé, Señor, me contrataron, hice mi labor y no me quieren pagar, Dios no tardará en responder, hermano. Es importante reconocer que a Dios, hermano, no le gusta la injusticia. Digan fuerte amén. El engaño, el aprovecharse de otros. Está en necesidad, me aprovecharé de él porque está tan necesitado, lo engañaré y le compraré sus cosas a precio de gallina muerta, me aprovecharé. Dios aborrece esas actitudes, hermanos. ¿Y cuánta gente ha trabajado y ha quedado sin su salario porque fueron engañados? ¿Cuántas personas se han aprovechado de la fuerza, del talento, de la capacidad y del servicio de otros y no les han pagado? La Biblia no pasa por alto este detalle. Es un tema de injusticia. Y algo más le voy a decir, hermano. Porque todos nos prestamos, ¿verdad? Si en algún momento usted se presta algo, hermano, por favor, devuelva. Dígale al hermano: si te prestas algo, devolvé. Dígale, hermano. Por favor, préstame $100. Por favor, préstame. Y a veces uno, hermano, en su buena fe dice: está bien, te voy a ayudar. Pero después del préstamo pasaron siglos, hermano. Y qué interesante es que la gente que se presta después se enoja, ¿no? Ellos son los enojados, los resentidos. Hermano, nosotros hemos tenido serios problemas porque usted necesita aprender muchas cosas. Hemos tenido tantos problemas en la iglesia. No faltó quien se prestó dinero del hermano. Pastor, no me paga. Pastor, háblele. Pastor, me colgó. No, su celular apagado, cambió de número, no sé, me ha bloqueado. Pastor, ayúdeme. ¿Y saben qué hacen? El hermano que se prestó dijo: mejor me voy de la calle Oruro, me voy a otra iglesia. ¿Usted cree que esa es la solución? Un consejo, hermano: cuando alguien le pida prestado a usted, si usted puede prestar, hágalo. La Biblia habla incluso de tomar prenda. La Biblia dice eso. Pero tampoco nos aprovechemos, ¿no?, del préstamo. Si usted puede prestar a su prójimo, lo hace, hermano. Usted verá su corazón. Pero un consejo, porque después de prestarse se enojan, se van, no se hablan y listo. Para evitar eso, mejor es decir: sabes, no te puedo prestar lo que me pides, pero quiero bendecirte con una ofrenda. Digan fuertemente. Alguien me dice: préstame 1,000. Y yo digo: no tengo los 1,000, pero te voy a bendecir con 100. Es mejor, hermano, para no enojarse, pelearse y después que usted esté cobrando: pastor, ayúdame, pastor, llámelo, pastor. Hermano, otra cosa le voy a decir. Si usted tiene dinero ahorrado, trabajado y tiene un propósito su dinero, y no falta quien se entera:
Dice que tiene 500 guardado. ¿Me prestas? Decir no tengo no es mentir, porque ese dinero está destinado para un propósito. Cuando la gente tiene dinero, está juntando para pagar algo, sea una cuenta, sea un servicio, sea la adquisición de algo que necesita. Y alguien viene y le dice, préstame esos tus 500. Usted va a decir, no tengo. No está mintiendo, porque usted ese dinero lo tiene ya destinado para algo. Digan fuerte amén. Es mejor, hermano, y muchas veces somos muy sentimentales. Nos pueden llorar, por favor, préstame tus 500 y no me muero, sálvame. Y usted agarra y da en su buena fe, hermano. Muchas veces usted perderá. Ha pasado con libros, con ropa, con instrumentos, con tantas cosas. Hay que tener cuidado con esto, hermano. Si usted puede ayudar a alguien, ayude. Si usted quiere prestar, preste, usted vea. Pero tampoco diga, te he prestado tanto y me devuelves tanto de interés. Tenga mucho cuidado, porque eso es usura. Dios también juzga y castiga esas cosas. Hay que ser justos. Digan fuerte amén. Así que, hermano, la Biblia habla de la injusticia y del engaño y dice que Dios no tardará, Dios no quedará mirando, sino que el Señor, hermanos, escuchará ese clamor de la persona que ha sido engañada. ¿Por qué se clamó en la Biblia? Por justicia. Es la primera manifestación del clamor. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, respóndeme. Señor, necesito de ti. Señor, me han hecho esto. Señor, me han dicho esto. Señor, han incumplido con este trato, este convenio. Señor, Dios puede hacerlo. ¿Sabe, hermano? Muchas demandas y muchos de aquellos estrados judiciales que fueron usados para algo se han ganado con las rodillas. Digan fuertemente, hermano. Porque se usó del clamor para que Dios responda. No se olvide. Punto número 2. El clamor a Dios, porque es la segunda manifestación de clamor en la Biblia, se hizo pidiendo la victoria. Dígale a su hermano. En la Biblia, dígale, se clamó por la victoria. Vamos a la Biblia. Salmo 34. Todos, por favor. Vamos a ver el verso 6. Salmo 34, verso 6. Este pobre clamó fuerte y le oyó Jehová. Lo libró de todas sus angustias. Salte conmigo al verso 17. Dice así, 2, 3. Claman los justos fuerte y Jehová oye y los libra de todas, ¿qué cosa? Sus angustias. ¿Sabe, hermano? Le voy a decir algo, un consejo bíblico. Cuando usted esté en angustia, cuando usted esté, hermano, en desesperación, clame al Señor. Aprenda a clamar a Dios. Aprenda a llevar su necesidad delante del Rey, pero no como una sencilla oración. Ni diga, hermano, oren por mí, por favor. ¿Qué tal si usted clama al Señor? Porque es bíblico pedirle al Señor la victoria. Lo interesante es que los salmistas registran, hermanos, no solo el clamor, sino también la respuesta. La Biblia dice que cuando ellos clamaron, el Señor oyó. La Biblia dice que cuando alguien clamó, el Señor lo libró. Diga un fuerte amén, hermano. Aprenda que el clamor es una de las herramientas tan poderosas que en la Biblia está registrado para beneficio de aquel que busca al Señor. ¿Por qué puedo clamar, pastor? Por mi salud. Por mi salud. Recuerde que el clamor es un grito desesperado. Yo puedo clamar al Señor por mi economía. Puedo clamar al Señor por mis hijos. Puedo clamar al Señor por mi familia, por mi ciudad, por mi nación. Yo puedo clamar. Y escuche esto, hermano. Dice que Dios no se tarda. Dios no se hace esperar cuando hay un clamor sincero de un corazón que está buscando respuestas. Ahora le voy a decir algo más. Quizás su victoria está sencillamente a un clamor y nada más.
Dígale a su hermano, tal vez te falta clamar. Dígale, por favor. Los hijos de Dios claman porque saben que la vida, esperanza y respuesta se encuentran en el Señor. La Biblia dice y enseña que el clamor intenso produce respuestas increíblemente rápidas y concluyentes. Dios no tarda en manifestarse. Por favor, iglesia, no se olvide, cuando una persona clama, Dios oye, pero no solamente oye, sino que también responde. Digan fuerte amén. ¿Cuántos quieren clamar? Aprenda a clamar, hermano. Seguimos, mire, la angustia y los momentos de verdadera aflicción proveen las condiciones ideales para el clamor y la respuesta de Dios. El clamor es sinónimo de guerra y Dios se caracteriza por ser un guerrero aguerrido que responde con furia ante sus enemigos. Hermanos, está registrado en la Escritura una y otra vez que la nación de Israel clamó muchas veces por victoria. ¿Cuántas veces, hermano, se levantaron pueblos y naciones mucho más fuertes que Israel? ¿Cuántas veces, hermano, el pueblo de Dios tuvo que ser amedrentado y amenazado, pero no se quedaron ahí? Clamaron al Señor para que Él les dé la victoria contra sus enemigos. Le voy a contar una pequeña historia bíblica. Dice la Escritura que cuando Esdras y Nehemías retornaron de Babilonia en el cautiverio del reino del norte, ellos, hermanos, tenían la misión de restaurar primero, hermano, la vida religiosa y después restaurar los muros y la ciudad de Jerusalén. Lo interesante es que cuando ellos volvieron, hermanos, volvieron sin fuerzas, sin dinero, volvieron sin ejército, simplemente retornaron de Babilonia a Jerusalén para, hermanos, restaurar lo que había quedado en total cenizas. Escuche, cuando eso pasó, los enemigos del pueblo de Dios se levantaron y empezaron, hermano, a dar voces, amenazas y gritos contra ellos diciendo: los vamos a destruir, no vamos a permitir que reedifiquen la ciudad, como si nada vamos a destruir sus muros. Y decían, ¿no?, si una zorra camina sobre el muro se caerá. Se burlaban y ellos decían: vamos a matarlos, nos vamos a levantar contra ustedes, no van a edificar la vieja Jerusalén y serán esparcidos. ¿Qué hizo Esdras? ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué hicieron estos hombres de Dios? Clamaban al Señor por protección. Ahora escuche, cuando el pueblo clamó, lo hizo porque no tenían ejército, no tenían armas, estaban vulnerables, no tenían dinero ni las condiciones para defenderse contra sus enemigos. Pero ¿quién cree usted que le puso un alto a los enemigos del pueblo? Fue la misma mano del Señor. ¿Por qué? Porque había un pueblo que clamaba. Mira a su hermano y dígale: tú tienes que aprender a clamar. Vamos, hermano. No es solo reprender, hermano. Reprendo al diablo, reprendo a ese demonio, reprendo esto, reprendo aquello. Yo no digo que no lo haga, hermano, pero es muy efectivo el clamor a Dios. Es muy efectivo, hermano. Todas estas cosas están en la Biblia y estos hombres nos cuentan sus experiencias y nos dicen: clamé al Señor y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Clamé al Señor y Él me escuchó y me libró de mis enemigos. El clamor, hermanos, es un recurso importantísimo que quizá tú nunca has usado. ¿Dónde debo clamar, pastor? ¿Dónde debo hacerlo? Hazlo siempre y donde tú puedas. ¿Por qué? Porque ese clamor llega a oídos del Señor. No tenemos un Dios sordo ni un Dios indiferente. Digan fuerte amén. Ese clamor, hermanos amados, es importante. Salmo 107, vamos, terminando. El Salmo 107, vamos a ver solo el verso 6.
A su nombre, iglesia. A su nombre, iglesia. 107, verso 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró ¿de qué? De sus aflicciones. Hermanos, esto es poderoso. ¿No sabe usted cómo Dios responde cuando alguien clama? ¿Sí? Si usted ha visto, si usted ha experimentado que el clamor al Señor es tan efectivo, pues no deje de hacerlo. Pero si usted nunca ha clamado, vea cómo Dios va a responder. Porque Dios en la Biblia dice que clamemos. Y clamar, hermano, con desesperación, con fuerza, con intensidad, fue la característica del rey David. Clamó una y otra vez por justicia y Dios le escuchó. Clamó una y otra vez por ayuda y el Señor le respondió. Hermano, Josafat tenía un desafío inmenso frente a él. Se le declaró la guerra, dice la Biblia, y él, hermano, clamó, dijo: Señor, ayúdanos, viene un ejército grande, naciones se han confederado, naciones se han juntado para venir contra tu pueblo, Señor. ¿Qué vamos a hacer? Y el pueblo clamaba y clamaba: Señor, ayúdanos, no tenemos ejército, no tenemos armas, no tenemos nosotros herramientas para defendernos contra nuestros enemigos. Y Dios dijo: un momento, porque el clamor, hermano, tiene respuesta. Dios dijo: no teman, yo pelearé por vosotros. Solamente adórenme, búsquenme, alaben, griten mi alabanza, cántenme, que yo pelearé por ustedes. Hermanos, el clamor en la Biblia tiene respuesta. Digan fuerte amén. Mire, en Lucas 18, vamos todos al verso 7. Hay una historia hermosa y es el mismo Jesús quien responde. Lucas 18, versículo número 7. Dice así, atención: ¿y acaso Dios, está hablando el Señor Jesús, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Dígale a su hermano: ¿crees que Dios no hará justicia? Dígale, ¿crees que Dios no hará justicia? Jesús dice esto: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Qué cosa? Día y noche. ¿Cuántas veces puedo clamar al día? 2 veces. Puedo hacerlo en la mañana y puedo hacerlo en la noche. ¿Acaso el Señor no responderá, no hará justicia a aquellos que claman día y noche? Y el Señor dice: ¿se tardará en qué? En responderles. Iglesia querida, Bolivia nos necesita. Digan fuerte amén. Bolivia está en crisis. Es el peor momento de nuestra historia. No está registrado en los anales de nuestra historia. No está registrado, hermano, en las crónicas de este país el momento que hoy estamos viviendo. Es el peor. Pero sabe, es la ocasión y es la oportunidad ideal para clamar a aquel que vive y tenga misericordia de nuestra nación. Digan fuerte amén, hermano. Este es el momento. El clamor es poderoso y está disponible para aquel que quiera usarlo. Así que, iglesia querida, Jesús dice: ¿se tardará el Señor? ¿No hará justicia a los que claman? ¿El Señor no responderá? Pregunta. Es que, hermano, al Señor le encanta que sus hijos clamen. Porque el clamor es una guerra espiritual, es una lucha espiritual que muchas veces la estamos haciendo contra fuerzas, contra sistemas, contra una oposición espiritual, contra grandes peligros, pero el clamor al final triunfa. Dígale al hermano: tu clamor triunfará. Dígale. Entonces clame, hermano, aprenda a clamar. ¿Y qué le pasa a este? Se volvió gritón. De repente grita todos los días. No está gritando, está clamando por justicia y por victoria. ¿Cuántos quieren la victoria? Conclusión: cuando el pueblo de Dios se une en un clamor unánime, en un acuerdo trabajado y levanta su voz, la respuesta y la victoria están garantizadas. ¿Cuándo, hermano, debemos nosotros clamar? Cuando nos pongamos de acuerdo y digamos: clamemos por esto. No estoy diciendo oremos.
Porque la oración cualquiera la hace, hermano. Estoy hablando del clamor que muy pocos hacen. El clamor por mi nación, el clamor por mi familia, el clamor por mi economía, estoy en necesidad. El clamor porque no tengo un trabajo. El clamor porque mis hijos no conocen al Señor y sufro. El clamor porque mi país se está descarrilando, porque mi país no tiene cabeza ni pies, pero solo tú, Señor, puedes salvar y cambiar mi nación. Por eso tenemos que levantar un clamor. Digan fuerte amén. Usar este recurso dependerá del consenso y de la confianza que se tiene en un Dios soberano, fuerte y poderoso. Hay tantos ejemplos en la Biblia, hermano, de pueblo y de gente que clamó para que Dios responda. Hay tantos ejemplos y de todos ellos la Biblia registra respuestas. Dios no se hace esperar, iglesia querida. El Señor quiere oír el clamor de sus hijos, porque no tardará en responder. Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo, ¿qué dice? Te responderé. Está hablando el Señor. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso dice la Biblia. Clama a mí, fuerte, y yo, fuerte, te responderé. Esas palabras son del mismo Señor. Nos ponemos de pie esta mañana. Qué bendición haber podido escuchar la palabra del Señor, porque Dios es bueno. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros compartiendo las escrituras en este maravilloso día. Queremos animarlos y pedirles que puedan suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta, y además de compartir esta enseñanza con las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Luego de disfrutar de este maravilloso tiempo, también queremos pedirte que puedas dejar un comentario o puedas escribirnos y hacernos conocer tu necesidad para que podamos orar por ti y estar siempre en contacto con todos ustedes. Para las personas que desean visitarnos, estamos ubicados en calle Oruro 451, justo en la esquina de la calle del Teatro al Aire Libre. Te vamos a esperar con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este maravilloso mensaje. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.